minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Marco Oviedo, economista. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien. Gracias por tomar la llamada, Marco. Oye, pues ¿cuál es tu balance del 2022 para la economía mexicana y para el accionar del Banco de México en un escenario, en un año que ha sido de inflaciones récord? Yo creo que fue un año bueno en términos de crecimiento. La economía se siguió recuperando de la pandemia. Hemos visto avance en empleo también, en algunos sectores que habían sido afectados. Y el tema pues fue la inflación, ¿no? Que fue un choque global. El Banco Central ha estado trabajando en ello. Creo que todavía tienen cosas por hacer. Pero creo que en términos de política monetaria, crecimiento ha sido bueno. El resto, que es la política fiscal y el ambiente de negocios, pues siempre ha sido el tema, ¿no? Que la economía puede crecer más si hubiera certidumbre en los temas energéticos, en temas de respetar los contratos, y una política fiscal con una visión de infraestructura, de mayor crecimiento. Pero bueno, creo que el balance es relativamente bueno, con pues el terrible problema de la inflación, que es el que debe alarmar a la mayoría, ¿no? Y sí, pues sin duda ha sido un año sorprendentemente bueno para México en términos del crecimiento, Marco, como bien lo mencionas, y con los mismos problemas, ¿no? En términos de pues señales que no acaban de colocar a México para aprovechar al máximo el potencial que tenemos como país. Ahora, y en ese contexto preguntarte, ¿cómo ves que se va dibujando el 2023? Me ha llamado la atención, por ejemplo, que en las distintas encuestas, la que publica el Banco de México, la que publica Citibanamex, pues se ve en la mediana un avance de 0.9% para el 2023. El Banco de México me llamó la atención, proyecta un crecimiento de 1.8% en 2023. ¿Cómo se va dibujando el próximo año? Mira, yo creo que va a haber factores que van a jugar a favor, como es todo este tema del nearshoring, de mayor producción que se va a ir trasladando a México y en la región de Norteamérica, conforme las empresas van a diversificar sus fuentes de insumos fuera de Asia y hacia Norteamérica. Yo creo que ese proceso va a continuar y se viene fuerte. Y por otro lado, pues viene el hecho de que el apretamiento de las condiciones monetarias debe ya tener un efecto en el consumo, en la inversión, no solo en Estados Unidos, sino también en México, y eso pues va a mantener las cosas relativamente contenidas. Me parece que los pronósticos que están viendo un crecimiento debajo de tendencia, que es 2%, pues por ahora son adecuados, todavía hay mucha incertidumbre, es decir, el 1.8 suena razonable, ¿no? Si el efecto que domina es aquel de una mayor fuerza en la parte de nearshoring y quizá una resolución que habíamos hablado de esto hace unos meses, de los choques de oferta que hicieron daño en el 2022, que se mejoren en 2023, pues podría ser que el crecimiento sea un poco mejor, pero si al final domina el hecho de que la demanda sí se tiene que estar un poquito más débil para que la inflación caiga en la manera que los bancos centrales están pronosticando, pues un crecimiento menor a 1% también es bastante probable. Yo creo que los dos se van a contrarrestar y si me pides un número, yo creo que un crecimiento de 1.2, 1.3 es lo que deberíamos esperar para el próximo año. Y eso quiere decir, Marco, que la recesión que pudiera padecer Estados Unidos sería muy suave, ¿no? Efectivamente, sí, sería nada más una corrección de los desbalances que vimos el año pasado. Hay gente que ya acuñó un término que se llama recesión rotativa, es decir, vamos a ver sectores que se van a debilitar, otros no, pero después cuando se recuperen unos, otros son los que se van a debilitar. Entonces, la resultante pues va a ser este crecimiento por debajo de tendencia y no una depresión como se temía hace algunos meses. Creo que todavía está el riesgo, ¿no? Algo puede salir mal, un choque nuevo, ¿no? Eh, pero yo creo que el escenario central es ese que tú mencionas, ¿no? Un crecimiento
débil, una recesión suave, como le quieras llamar, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves la posibilidad de que el nearshoring, lo atractivo que se ha hecho México, por ejemplo, ayer pues generaba los titulares esta inminente anuncio de inversión de Tesla, hablaban hasta de 10,000 millones de dólares, no por lo de Tesla en sí mismo, sino porque México sí se ha vuelto realmente un lugar muy atractivo. Me lo han dicho aquí en la entrevista, pues muchos, ¿no? De parques industriales, de la manufactura, exportación, etcétera, que hay lugares en donde ya están al 100% y que ese pueda ser un efecto no tan calculado, digamos, que pueda ser más positivo en 2023. ¿Lo ves como una posibilidad? ¿Diría el Banco de México riesgos al alza? Sí, no, yo creo que es un proceso que está ocurriendo y va a continuar. Lo que está ocurriendo en Asia, pues sí les preocupa a quien, y lo que vimos con la pandemia, pues costó a las empresas. Creo que es una alternativa a México seria, porque tiene el TEMEC, porque a pesar de todo, pues, mientras se siga cumpliendo las reglas del juego, pues México pues, va a ser un lugar seguro para inversiones. Y sí, efectivamente, los riesgos pueden ser a la alza. Por supuesto. Ahora, en ese contexto, saber, Marco, ¿cómo has visto, digamos, las decisiones del Banco de México en términos de la política monetaria? Yo te sigo mucho en Twitter y veo que de repente dices, pues tendríamos que ser más robustos o más agresivos en el aumento de la tasa, entendiendo que la dinámica en México es distinta, tenemos un sector informal mucho más grande que en Estados Unidos y eso hace que la cadena de transmisión sea mucho más lenta. Pero, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sido el Banco de México en este año? Y yo creo que cumplió con lo mínimo necesario, que era seguir a la Fed. Tuvieron la oportunidad de ser más agresivos, incluso por ahí de junio mandaron la señal que iban a ser más agresivos que la Fed. Al final la Fed se sintió muy detrás de la curva y subió en 75 puntos base, y Bajico se sintió cómodo ahí. Creo que ya se perdió la oportunidad de ser más agresivos. Lo que ya queda hacia adelante es no soltar a la Fed. Yo creo que la Fed todavía no está seguro cuándo va a terminar, va a depender mucho de la lectura de los datos de los próximos meses, y digamos que la conexión que el Banco Central siempre hace de la inflación de este año, que es importada, ya se está desvaneciendo, y de hecho el mismo Powell lo mencionó. Uno de los efectos que fue la inflación de mercancías está cediendo, que es el mecanismo de transmisión de inflación de Estados Unidos a México, y quedan factores domésticos, y va a ser bien importante el dato del jueves, por ejemplo, de diciembre, de la inflación subyacente, para ver si va a haber un cambio de tendencia. Por lo que veo, los analistas esperan que sí, que haya ya un cambio de tendencia y que la subyacente empiece a caer. Y si es así, pues que sigan a la Fed, pero si vemos que la subyacente se mueve nuevamente por arriba de las expectativas, y ya hay factores domésticos que están jugando, creo que deberían aprovechar y entonces sí ser un poquito más agresivos, ¿no? El mismo bancos centrales de América Latina se han sido mucho más agresivos. Bajico ha sido el más cauteloso, entonces pues te digo, han hecho lo mínimo necesario. No podemos hablar que tampoco han cometido un error grave, pero yo creo que están desperdiciando oportunidades, porque la inflación pues sigue en 8 y fracción, ¿no? Claro. Y el objetivo es 3, y para que sea 3, la subyacente tiene que ser menor a 3, menor a 3, sí, y pues falta mucho tiempo para eso, ¿no? Claro, y ahí saber, por ejemplo, como justamente como una visión contrafactual, lo que ha hecho el Banco de Brasil, ¿no? Estaba viendo los datos de inflación en Brasil, los más nuevos que vi fueron de octubre, supongo que ya están los de noviembre, pero tiene una inflación arriba del 5%, y recordar que México junto con Brasil fueron de los primeros que, cuando todavía estaba la discusión de si la inflación era transitoria o persistente, digamos, empezaron a subir las tasas más hacia lo persistente, lo cual fue correcto a toro pasado y sobre todo con el catalizador de la invasión de Ucrania, pero creo que puede ser un buen ejemplo de lo que mencionas, ¿no? El Banco de Brasil, que ha sido más agresivo, y que hoy la inflación en Brasil, que tiene otros componentes, otras dinámicas, pues ya está más. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana nos acompaña Marco Oviedo, economista. Marco, y antes de ir al corte, te planteaba Brasil como ejemplo contrafactual de México. Sí, en Brasil empezaron a subir la tasa de interés de manera muy agresiva, llegaron al 13.75, perdón. Y hay otros factores que también ayudaron a que la inflación empezara a descender, como es el hecho de
de reducir impuestos en la gasolina y que los reservatorios de agua, porque mucha de la electricidad que se genera aquí es por vía hidroeléctrica, y eso bajó las tarifas, pero también se está viendo ya un efecto en los precios de mercancías y en las expectativas, ¿no? Ahora el tema es, como bien sabes, hubo una elección, va a haber cambio de gobierno. El gobierno de Lula está implementando algunas políticas que no son tan amigables, digamos, para el crecimiento, como es detener las privatizaciones, empezar a usar estímulos fiscales que en realidad son simplemente paliativos, y hay una caída en la confianza, y lo que hemos estado viendo es que las expectativas ahora es de que sí, la inflación va a seguir cayendo, pero de una manera un poco menos acelerada, y va a haber una caída en la actividad quizá más fuerte, y entonces ya se está hablando de recortes mucho antes de tiempo, incluso cuando la Fed quizá tenga que parar, o cuando ya no se vea un riesgo por el lado global, que el Banco Central empieza a recortar tasas para estimular la economía, ¿no? Entonces, es una historia diferente, pero digamos que al inicio del choque fueron los que actuaron de manera mucho más rápida y tuvo efectos inmediatos tanto en la inflación observada como en las expectativas, ¿no? Claro. ¿Qué tan relevante es? Bueno, lo es obvio, pero ¿cómo ves, digamos, el cambio que puede haber en el Banco de México? Todavía no sabemos, pues ya tendría que ocurrir en esta semana, que se señale si se mantiene a Gerardo Esquivel o si se nomina a alguien más en la Junta de Gobierno del Banco de México. Sí, yo creo que ahí hay bastantes candidatos dentro de la Secretaría de Hacienda. Está Gabriel Lloro, el subsecretario, que pues lleva todo su, digamos, su administración yendo a las juntas de decisión de política monetaria. Digamos que eso le da experiencia de conocer los temas de las discusiones, conoce la dinámica, creo que sería el mejor candidato. Si no quieren dejar de desproteger esa área, está el economista de Hacienda que se llama Rodrigo Mariscal, que si bien está joven, yo creo que es un economista que tiene bastante capacidad y podría aportar mucho a la Junta. Y se hablan de otros, pero yo los demás los veo con mucho menos experiencia o con un perfil menos adecuado para nutrir a la Junta, ¿no? Entonces, lo que espero no hagan es que demoren mucho el nombramiento y dejen solamente los 4 miembros actuales, ¿no? Porque eso pues no ayudaría al debate, y sobre todo que se tiene momentos todavía muy complicados donde puede haber tentación incluso de recortar antes de la FED. La FED no va a recortar, yo creo que pronto, ¿no? Pero si vemos que la economía empieza a sufrir y empieza a haber presión del gobierno para que el banco ponga su grano de arena y la inflación no sea corregido, pues puede ser problemático, ¿no? Sí, sí. Ojalá que tengamos un nombramiento pronto. Ojalá que sí. También veía a Lucía Buenrostro, que es la vicepresidenta de regulación de la CNBV, que es hermana además de Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía. Pero habrá que ver. Ahorita estaba leyendo justo a Larry Summers, escribe su editorial en el Washington Post a propósito de lo que debe hacer la Fed en términos de inflación, y ya lo veo mucho más. No es muy enfático ahora. El año pasado, por ejemplo, era muy enfático en donde ahí viene la inflación, esto es un problema, etcétera. Al final se cumplieron sus proyecciones. En parte alguien podría decir, bueno, pues no estaba previsto el tema de Ucrania, y ahora más bien dice pues que el Fed, digamos que leo que le da una mayor aprobación a Jerome Powell en términos de cierta fragilidad que te expone a riesgos que podrían impactar la economía, pero tampoco puedes irte a negativos porque hoy la economía pues no está planteando eso, ¿no? Y plantea el que cambiar el objetivo de inflación a 3% sería mala idea. Pero bueno, pues eso es parte de lo que hoy se está publicando. Marco, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias y espero que hablemos mucho en el 2023. Yo también espero eso, lo mejor para ti, tu familia y tus radioescuchas al próximo año. También para ti, Marco, un abrazo. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, economista.